Ser podcast. El Abierto. Ser podcast. El primer abierto de la semana en este lunes 18 de agosto lo compartimos con Carlos Sánchez. Carlos, buenos días. Muy buenos días. Carmen Lumbierres, hola Carmen. Hola, buenos días. Y Antón Losada, bienvenido Antón. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, vamos a ir enseguida a Galicia, precisamente, que es una de las comunidades más afectadas por esta ola de incendios, cuya situación vamos a actualizar en el inicio de este abierto, y también vamos a aprovechar parte de la mañana para hablar de algo de lo que le preguntábamos antes a las 8 a la ministra de Defensa, Margarita Robles, el debate político que está surgiendo sobre si hay o no hay medios suficientes. Pero lo primero vamos a ir recabando más testimonios. Ya a las 7 de la mañana, de hecho, nos acercábamos a los picos de Europa. Saben que es, por si teníamos pocos, otro de los un tesoro natural de nuestro país y que se suma a esa lista de lugares de los que estamos muy preocupados por el avance del fuego desde León hacia los picos de Europa. Y a las 7 hablábamos con Julio Cernuda, que es teniente de alcalde de uno de los municipios afectados y además conoce muy bien el paraje porque es guía de montaña. Desalojados estamos ya. Vino ayer el GRS a desalojar los pueblos y muchos vecinos pues nos negamos, nos quedamos en nuestras labores de prevención y a intentar salvar el pueblo. Usted me dice que han decidido quedarse, desacatando así la orden de desalojo y entendiendo la situación en fin, lo que tiene que ser, que no sé si somos capaces de llegar a imaginar todos los demás, ¿no? Ver el riesgo de que el fuego avance hacia tu municipio, tu propiedad, tu forma de vivir. Y tu vida. Tu vida, exacto, sí, eso es, tu vida. Y la impotencia de ver que no hay los medios suficientes como para atender una situación que amenaza efectivamente tu vida. ¿No cree que están poniendo...? Con más resignación, es el diga. hecho que de no aparezca nadie por aquí y aparezca el GRS a desalojarte. Entonces, eso es incomprensible. Que no aparezca nadie y los únicos que aparezcan es para echarte cuando estás haciendo tu labor. Es lo que no entendemos. ¿Pero no creen que les están pidiendo que desalojen sus casas porque hay alguien que profesionalmente entiende que ustedes están en riesgo al quedarse y que incluso pueden poner en riesgo a las personas que acudan si es que la situación se complica para salvarles a ustedes? Nosotros ahora mismo lo que sí consideramos es que las personas mayores y que no pueden hacer labores de prevención sean desalojadas y se vayan a zona segura. Pero ahora mismo nosotros somos los únicos que podemos salvar esto. Él es teniente de alcalde de uno de los municipios más afectados. Se llamaba Julio Cernuda. Y como quiera que esta imagen nos la estamos encontrando, ya la semana pasada, Antón, que estaba con nosotros en el abierto, ya tuvimos algunos oyentes que nos decían que ellos deciden quedarse a pesar de cuáles son las instrucciones de los servicios de emergencia y de seguridad. Le queríamos pedir también, ya que la teníamos esta mañana a las 8, una reflexión sobre esto. Luego iremos a todo lo demás, a la parte política y demás, pero sobre esta situación en particular a la ministra de Defensa. Yo entiendo el drama humano. El otro día estuve visitando las zonas. Entiendo el drama humano de gente que lo pierde todo. Pero para poder atacar este fuego con estas características, estos fuegos de esta intensidad, hay que ser absolutamente profesionales. Y no se pueden poner en riesgo las vidas. Yo comprendo que la gente quiera quedarse en sus sitios, pero solamente pueden o deberían hacerlo. Evidentemente vivimos en un mundo libre cuando los técnicos les digan que se pueden quedar. El otro día explicaba ese ejemplo de si la evacuación era necesaria o había que quedarse. Por favor, que la gente escuche a los técnicos. Este es el llamamiento en el que insisten las autoridades a pesar de las imágenes de desesperación, que insisto, hay que entender, gente que ve cómo corre en riesgo todo lo que tiene en la vida, su vida misma, pero el mensaje de las autoridades es ese: hay que seguir las instrucciones de los servicios de emergencia y de seguridad. Noel, buenos días, Noel. Hola, buenos días. ¿Dónde vives tú? Yo también vivo en el Valle de Valdeón. En el Picos de Europa estamos hablando. En Picos de Europa, sí. ¿Cuál es ahora mismo la situación, Noel? ¿Cómo habéis pasado la noche y cómo están las cosas en este momento? Pues mira, un poco siguiendo con lo que decía Julio Cernuda, he visto cómo pues, nos han desalojado los GRS. Han venido varias patrullas de la Policía Nacional también para hacer el desalojo. Y siguiendo con lo que decía la ministra, para que un técnico te diga lo que tienes que hacer, tiene que haber un técnico. No hay nadie.
en el Valle de Valdeón. No sé si me estás escuchando. No, sí, no te oigo. Perfectamente. Ah, vale. Ayer, por ejemplo, han venido a última hora dos camiones motobomba para el Valle de Valdeón. Vinieron 2 efectivos de incendio, que eran 2 helicópteros, pero apenas estuvieron 1 hora y se marcharon. La ONE está en Riaño. Ahora sí creo que hemos perdido la comunicación con Noel. No sé si me escuchas, Noel. No, vamos a intentar recuperarlo ahora para ver cuál es el testimonio desde los Picos de Europa. Voy a ir entre tanto a otra zona, a Galicia. En Abeiga está Fernando. Fernando, bo día. Hola, buenos días. ¿En su pueblo cuánta gente vive? Escasas 20 personas. Unas 20 personas. ¿Están desalojadas o han podido permanecer allí? No estamos desalojados, porque si llegan a desalojar, pues aquí no hubiese quedado nada. Porque los vecinos hemos sido los que hemos parado los fuegos, solos, sin prácticamente nadie. Aquí empezó a arder el viernes a las 2:30 de la tarde aproximadamente, y no apareció nadie hasta la noche, hasta las 10, que entró un relevo de un guarda forestal, de un agente forestal de la Xunta de Galicia, y bueno, parecía que cuando veías a una persona con una sirena encima del coche, pues que estaba salvado, ¿no? Y bueno, aunque sí hacen un trabajo muy bueno, porque sí lo hacen, aquí pues fue prácticamente un caos total. O sea, no sabíamos lo que hacer, bueno, la gente venía, las motobombas llegaban aquí al pueblo, no sabían por dónde entrar, no conocían las pistas, no sabían dónde cargar agua, no sabían los atajos del monte para llegar a las zonas, no sabían nada. Entonces, si a nosotros nos llegan a desalojar de aquí, esta aldea que estoy viendo ahora desde aquí arriba, pues no hubiese quedado nada. Ahora mismo, ¿cómo están las cosas? Bueno, pues ahora mismo estamos sin dormir. Llevamos prácticamente todos los vecinos pues 3 días sin pegar ojo, y ahora mismo hemos apagado un frente que ha quedado aquí en un camino a escasos de 30 metros de la casa de un señor mayor. Y bueno, ahora están aquí las motobombas, una motobomba que llegó hace un momento refrescando, y parece que está bastante controlado, pero ya le digo, aquí el trabajo lo han hecho los vecinos. Aquí somos 20, pero estos días parecíamos 20.000 personas. La gente, yo no sé dónde saca las fuerzas. Es impresionante. Es impresionante. A mí se me quiebra la voz ahora, porque yo creo que ya no tengo energía ni para hablar casi. Pero sinceramente, hoy me di cuenta, estos días me di cuenta de que nadie es capaz de vencer un pueblo, por muy pequeño que sea, si la gente está unida y la gente tiene ganas de hacer cosas. Aquí nosotros somos una vela encendida al lado de lo que tenemos alrededor. Está ardiendo todo. Mires para donde mires de noche, es naranja. Llevamos 3 días sin ver el sol, aunque hemos batido récords de temperatura durante los últimos 10 o 12 días aquí en Rivadavia, que es la ciudad que tenemos, bueno, el pueblo que tenemos aquí más cercano, así de referencia. Y llevamos 3 días sin ver el sol. En cuanto la gente sale de aquí, se da cuenta de que hay sol. O sea, aquí es humo continuamente, está todo lleno de ceniza. Es desesperante, la verdad. Espero que acabe ya esto, porque ya no sabemos ni lo que hacer, ni sabemos por dónde escapar. Si entra en las casas son casas antiguas, son casas muy pegadas. Si pegan una, pasa a la otra. De las 20 personas que vivimos aquí, la mitad o más son ancianos. O sea, somos 10 personas válidas para hacer cosas. Y sin ayuda de nadie es casi imposible, pero realmente lo digo desde aquí. O sea, 10 personas trabajando con el ímpetu y con las ganas que tenían los vecinos aquí este fin de semana, no sé, parece un ejército. Fernando, hay una constante también en los vecinos con los que estamos hablando estos días, y muchos alcaldes que nos advierten, nos dicen que algo así, quizá no en estas dimensiones ni en esta magnitud, pero que sí que lo venían advirtiendo, que había el riesgo de que podía ocurrir por el estado en el que estaba el monte o por la falta de prevención. En su caso, en el caso de Abeiga, ¿cuál era el estado de las cosas antes de que empezara el fuego? Bueno, aquí el monte es una selva. Realmente el monte aquí es una selva. Aquí estamos en el corazón de la comarca del Ribeiro.
Aquí había viñedos pues casi a 1 kilómetro alrededor del pueblo y ahora quedan 10, 12 viñedos aquí pequeños, aquí es minifundio todo, que gracias a esos viñedos se paró el fuego. El fuego llegaba a los viñedos y ahí se quedaba. Casi no hacía falta ni echarle agua, porque la vid no arde, entonces se paraba. Pero el monte está abandonado, los caminos están cerrados, la gente abandonó los montes porque se fue, emigró de aquí. Entonces, aquí si no hay una básica prevención en cuanto a abrir caminos y limpiar por lo menos una zona de un perímetro de seguridad en las viviendas mínimo de 50 a 100 metros, esto va a pasar más veces, porque en el 2017, aquí en Carballeira de Avia, hubo muertos por los incendios. Se olvidó todo. No hay un tractor que desbroce, no hay una pala que pase por las pistas para abrirlas, tienen que ir los vecinos a limpiar. La gente mayor no puede ir con una azada o con una hoz a limpiar los montes, es que es imposible. Tiene que haber más medios, tiene que haber los ayuntamientos, este tipo de ayuntamientos tienen que tener una pala, tiene que tener un tractor que desbroce, tiene que tener una brigada que trabaje en el monte todo el invierno. Lo mínimo es eso, porque si no nos va a comer la maleza y con la maleza nos va a comer el fuego. Fernando, ¿Abeiga es su pueblo de toda la vida? Bueno, es que es una historia un poco curiosa la mía, porque de aquí eran mis tatarabuelos, mis bisabuelos, mis abuelos, que se han ido, y yo he decidido volver. ¿Usted volvió de la ciudad al pueblo? Sí. ¿Cuántos años tiene? 50. ¿Cuánta gente hay más joven que usted? Aquí somos más jóvenes que yo, pues igual 4 o 5 personas. ¿Niños? 2. Fernando, le mando un abrazo fuerte desde la radio y todo el ánimo. Ojalá que esto acabe pronto y puedan volver a ver el sol. Muchas gracias. El lunes 18 de agosto lo compartimos con Carmen Lumbierres, con Carlos Sánchez, con Antón Losada. Tenemos a muchos compañeros a punto y desplegados en el territorio para contarnos cuál es la última hora, pero quisiera antes, para empezar, Antón, sé que hay muchas cosas, y luego iremos a la parte política y demás, pero es difícil poder comentar algo después de lo que nos ha comentado Fernando, más allá de, lo hacíamos la semana pasada, intentar entender la situación de desesperación, que hay que estar en esa piel para imaginarlo y comentar la situación que se está alargando ya, Antón, durante muchos días. Confiemos en que hoy empiece a cambiar la cosa y remita la ola de calor. Efectivamente, yo creo que hay que entender, no sé yo quién cuestione los testimonios que acabamos de escuchar, y supongo que si estuviéramos en una situación parecida, pues nadie puede garantizar que no se reaccionará de una manera diferente, ¿no? Yo lo que sí creo es que es importante tener o recordar varias cosas, ¿no? La primera es que estamos hablando de fuegos que tienen kilómetros de frente y miles de hectáreas. Entonces la gente que normalmente te dice que el desalojo es porque tiene una visión del incendio que tú no puedes tener desde tu casa, y que tiene una visión de por dónde está avanzando, cuáles son los medios disponibles, dónde puede atajarse, cuál es el riesgo de que gire en una dirección u otra, y luego tiene una información que nosotros desde nuestras casas no podemos tener. Y claro, un dispositivo de lucha contra el fuego está coordinado y actúa como un ejército. Para entendernos, es muy difícil apagar el fuego. Las historias de que solo podemos salvarnos nosotros, a mí me recuerda un poco a la Dana, y yo sé que es difícil decir esto, ¿no? Pero los fuegos no se apagan con mangueras y cubos de agua únicamente. Los cubos de agua y las mangueras de los vecinos ayudan. Para apagar un fuego de estas características exige un despliegue de medios y una capacidad profesional que los vecinos muchas veces no tienen. Y podemos construir relatos y mitificar determinados comportamientos, pero yo creo que es importante recordar el riesgo que eso supone, no solo para las personas que toman esas decisiones, sino para otras personas que después tienen que asumir las consecuencias de esas decisiones y tienen que ir a buscarlos, o tienen que ir a protegerlos, o tienen que ir a salvarlos. Y pues yo creo que es importante. Yo aprendí una cosa porque yo viví esta situación y la viví en un puesto de responsabilidad durante un mes. Entonces yo entiendo a las autoridades cuando salen y dicen las cosas que dicen. Un humilde consejo: dejen de decir que hay medios suficientes, porque nunca hay medios suficientes. Y ese es un mensaje que genera muchísimo más rechazo que adhesión. Es decir, a un vecino, o a ti, José Luis, o a mí, si nos está quemando la casa, siempre nos parece que los bomberos nunca están.
y que nunca van a llegar. Entonces, repetir ese mensaje de hay medios suficientes ante una población que está en un estado de percepción en el cual los medios nunca llegan y nunca son suficientes es extraordinariamente contraproducente. Además de una evidencia, que yo creo que hay que empezar a decirla, no los hay. Empieza a verlos ahora, pero hemos tardado una semana en que haya medios suficientes. En el caso de Castilla y León yo creo que podemos estar de acuerdo que el dispositivo estaba muy por debajo de las necesidades y lo sigue estando. Y en el caso de Galicia, con el presidente Alfonso Rueda a la cabeza, han tardado 2 semanas en reaccionar ante una ola de incendios que se nos veía encima y que se veía ya en la primera semana de agosto cuando ardió Bergantiños, pero prefirieron escudarse en la propaganda de todo está controlado, hay medios suficientes, aquí nos valemos solos, cuando se veía venir. Se veía venir. La primera solicitud formal de medios al gobierno central la hace Alfonso Rueda por carta el viernes pasado. Este viernes, el día 15, por carta. Debe ser que en la Xunta de Galicia no conocen, no sé, el teléfono o otros medios de comunicación más modernos que ha habido. Entonces este juego de hay medios, no los hay. O sea, manden todo lo que tengan, porque estamos ante una situación absolutamente excepcional. En el caso de Galicia estamos hablando de 4 incendios que han superado, cada uno de esos 400, las 10.000 hectáreas. 10.000 hectáreas. Hay incendios que están ya en las 17.000 hectáreas. Y no puede salir y decir hay medios. ¿Por qué? Porque no los hay. No los hay. Es que no puede haberlos. Estamos hablando de un fenómeno absolutamente excepcional que exige un despliegue absolutamente excepcional. Antes de seguir con el análisis, déjame ir conectando con los territorios de los que estáis haciendo referencia. Nuestra compañera Lara Salgado ya nos contaba a las 8 que estaba en Ourense, en uno de los focos más activos, y nos decías, Lara, que seguías viendo el humo y las llamas cómo se reactivaban incluso. Bueno, es que de hecho, Sastre, desde hace una hora, ahora las llamaradas son muchísimo más intensas. Estoy viendo al fondo la montaña, está ardiendo con muchísima intensidad porque además, no sé si lo apreciáis en el micrófono, pero hay bastante viento hasta ahora. La temperatura es de unos 20 grados, no es muy elevada, pero sí que es cierto que se nota con bastante intensidad el viento. Los vecinos están preocupados porque, como digo, al cambiar el viento ya no va hacia ladera hacia adentro, el fuego está bajando y lo estamos viendo perfectamente. Aquí hay medios, hemos visto Guardia Civil, hemos visto militares del Ejército de Tierra, hemos visto camiones de bomberos, pero es que la noche, Sastre, ha sido horrorosa porque estamos completamente rodeados de humo y de fuego. Llega incluso a los núcleos de São Millão y Axironda, está a apenas 2 kilómetros de la frontera con Portugal, y durante la noche se ha calcinado de hecho una casa en Lucenza, que es otro núcleo cerca de donde nos encontramos. Este es el incendio de Oimbra, se acaba de juntar con otro y de momento calcina 12.000 hectáreas. Hay zonas que todavía echan humo, las rachas que soplan, está soplando bastante, como digo, hasta ahora, hace que surjan pequeñas llamaradas en zonas bastante estrechas donde apenas se ve humo y fuego. Y la imagen, Sastre, está siendo absolutamente desoladora porque prácticamente todo está quemado, lo que no lo está tan seco que los vecinos con sus mangueras están tratando de refrescar estas zonas. Estoy de hecho ahora mismo ubicada en una de las pocas zonas que no ha ardido. A mi derecha veo casas, detrás de ellas hay humo, no sé si de un fuego que se ha reactivado o si el rescoldo de lo ya calcinado. A mi izquierda tengo una nave y con fincas que son amarillas, no son verdes, de lo secas que están. Ahora, eso sí, el viento ha hecho que el humo que notábamos encima de nuestras cabezas hace una hora no se note tanto, pero se ha cambiado por las cenizas. Nos están cayendo cenizas encima y algunas incluso queman, es decir, son cenizas que están calientes, lo cual pues es un peligro para las zonas, para, como digo, las pocas que han ardido, porque desde el camino de la zona cero de este incendio de Oimbra en Agranxa hasta aquí hay alrededor de unos 20 kilómetros y la imagen es prácticamente de todo ceniza, todo está negro y todo es, la verdad, un paisaje bastante devastador. Hemos oído pasar un coche ahora, sigue cortada, veremos esta mañana si hay novedades o no, la línea ferroviaria entre Madrid y Galicia. Hay muchos cortes de carreteras. ¿Cómo es la posibilidad de desplazarse por esa zona, Lara? Pues mira, de momento yo estoy por carreteras secundarias porque me encuentro en un punto muy concreto que ni siquiera es cabeza digamos, de pueblo. Es decir, esto pertenece al Ayuntamiento de Cualedro, que a su vez pertenece como cabeza de comarca a Berín. Entonces son carreteras comarcales, hay que tener mucho cuidado porque son muy estrechas y, como te decía, hay momentos en los que el humo que está digamos en los aledaños, ¿no? En las cunetas, pues hace que
evidentemente no se pueda pasar por ahí ya por una cuestión de sentido común. Es decir, hay Guardia Civil que te intenta señalar qué zonas están algo mejor, pero el viento está tan cambiante que hay algunos puntos donde no sabemos lo que nos vamos a encontrar y por lo tanto pues la precaución tiene que ser máxima. Las carreteras principales de momento, o por lo menos hasta ahora, sí que seguían abiertas en esta zona, pero como digo, las más preocupantes son las comarcales, las más estrechas, las pistas que se llaman aquí en Galicia, y por lo tanto ahí sí que nos ha dicho la Guardia Civil que extrememos las precauciones porque el viento está tan cambiante que puede cambiar el sentido del fuego. Volvemos ante cualquier novedad. Lara, un beso, gracias. Venga, hasta luego. Por seguir, Carmen, con el análisis. Yo escuchando a la ministra Robles esta mañana, que yo creo que ha hecho un buen resumen cuando estábamos hablando, cuando decía que en el fondo yo creo que todos sabemos que esto va a ser inevitable durante todas estas horas y estamos esperando a que cambien las condiciones meteorológicas. Sabemos que esto no va a remitir hasta que o suba la humedad o baje el calor y eso ayude a parar la velocidad de estos fuegos de quinta o de sexta generación. No sé en qué generación estamos ya, ¿no? Y mientras tanto, mandemos a 3.000 o a 30.000 personas, y más si no son especializadas, no van a poder frenar, frenar a la puerta de los pueblos o de las pequeñas ciudades sí, pero no van a poder parar este fuego. Lo están repitiendo, se reaviva por las noches, un rayo, un cambio de viento. Estos incendios devastadores que vuelan por encima de las copas de los árboles, realmente ahora, te lo dicen los técnicos, son inapagables. Entonces, podemos estar hablando todo lo que queramos, es verdad que hay que proteger los pueblos, proteger las infraestructuras, es lo único que pueden hacer ahora, y además aquellos técnicos especializados, o si salen un pequeños conatos, pero dadas las dimensiones de este incendio, lo que realmente estamos esperando es que mejoren las condiciones para que realmente todos los efectivos y todos los medios a disposición, europeos, nacionales y autonómicos, sirvan para algo. El problema es que llegamos tarde, yo creo que lo estaba diciendo también Antón, llegamos tarde porque no se ha hecho la prevención que tenía que hacerse, las comunidades autónomas no tenían los medios necesarios para controlar los pequeños incendios forestales y sobre todo la gestión forestal, que es algo de lo que repiten constantemente los técnicos. Para eso hace falta mucho presupuesto, no se ha dedicado a eso, más allá de todo lo que hablamos la semana pasada de despoblación, del cambio de economía productiva, de cuidar el nuevo ecosistema, de que estamos ante una nueva etapa en que creo que lo escribía Mario Draghi, no estamos hablando de emergencia climática, sino que estamos hablando de explosión climática, y estamos en eso, una explosión climática, y más medios de la UME no van a conseguir que esto acabará cuando acaben las condiciones climáticas, tristemente, pero es que la verdad es esta. Es esta explosión la que seguramente represente los incendios que van sumando hectáreas quemadas y arrasadas en Extremadura, en Galicia, nos contaba ahora Lara, también en Zamora, uno de los mayores, si no el mayor, del que hay registros en España. Y también especialmente preocupante la situación en León. Vamos a actualizarla allí. Chechu Gómez, buenos días. Buenos días. Aquí los efectos siguen siendo atroces, más allá de fuegos y desalojos. Lo peor es la tercera muerte en León por esa ola de incendios. Es la de un bombero forestal que había llegado de Soria este mismo domingo para trabajar en el operativo contra el fuego de las médulas. Falleció anoche sobre las 10:30 al volcar su vehículo autobomba en una pista cerca de Ponferrada. Este incendio es uno de los 8 de nivel máximo de gravedad que tenemos ahora mismo en León. Buena parte los arrastramos desde hace más de una semana, pero hay otros que han ido cobrando fuerza este puente, como el que ha obligado a desalojar el turístico Valle de Valdeón, la entrada leonesa al Parque Nacional de Picos de Europa. Aquí un fuego que había empezado hace 6 días en Barniedo de la Reina ha ido subiendo hacia y por este emblemático espacio natural. Corta la Nacional 621 en San Glorio y además amenaza con entrar en Cantabria. Y por si fuera poco, se le suma otro frente, algo menor, por el norte, entrando desde Asturias hasta Caín, en el extremo leonés de la popular Ruta del Cares. Ahora mismo hay unos 2.000 desalojados en León, de casi 70 localidades de toda la provincia. La impotencia es generalizada. Rosy es alcaldesa de Fasgar, en la comarca de Omaña, donde se enfrentan a un incendio de nivel 2 desde hace ya 10 días. Yo ahora mismo he estado con los bomberos que el CECOPI le ha mandado retirarse a todos de Fasgar y estaban llorando
porque es que no puede, o sea, lo que han trabajado nadie lo sabe, son muy poca gente, sí, pero se han dejado el pellejo intentando apagar el fuego, y el trabajo todo que han hecho durante estos días no ha valido para nada. La Ciana, La Cabrera, El Bierzo, Maragatería son otras comarcas leonesas afectadas. En Almanza, en el este, otro fuego ha asaltado a la provincia de Palencia, y en León capital, donde estamos a unos 50-60 kilómetros de los fuegos graves más cercanos, la fotografía es neblinosa, un espejismo de niebla gris rojiza. Os llega constante. el humo allí a la capital. Claro que sí, que encierra humo, cenizas, olor a carbonizado y mucho dolor, Sastre. Desde luego que sí. Chechu, gracias. Un abrazo. En 2 minutos las noticias de las 9. Te escucho a ti, Carlos. Pasamos también por Extremadura y empezamos ya a ir desplegando sobre la mesa del abierto de esta mañana también los elementos del debate político, con esta refriega entre administraciones por los medios, o la propuesta que hizo ayer Pedro Sánchez en su visita a Galicia de un pacto de Estado contra la emergencia climática. Estamos siguiendo la última hora de los incendios que queman de norte a sur el país, sobre todo el cuadrante noroeste peninsular, y aquí en Hoy por Hoy hemos escuchado hace unos minutos la respuesta de la ministra de Defensa, Margarita Robles, a Alberto Núñez Feijóo. Había dicho el líder de la oposición que el gobierno tiene que desplegar más medios, que ya va tarde, y la ministra pide que no engañe a los ciudadanos. Sergio Soto. Robles ha defendido que los medios disponibles y que pueden atacar directamente el fuego ya están desplegados desde el primer día. Insiste en que solo la Unidad Militar de Emergencias puede hacer esa labor, que es, recalca, la única eficaz para combatir el fuego, aunque otros militares puedan dedicarse a labores de logística. Señala también que no se podrán controlar los incendios hasta que bajen las temperaturas. Yo creo que decir eso, ya lo he dicho en otras ocasiones, es una ignorancia por parte del señor Feijóo. Mire, desde el día 2 de agosto, todos los medios de la UME, que son los que pueden atacar directamente el fuego, están desplegados. Porque efectivamente lo importante y lo esencial es atacar directamente al fuego. No podemos engañar a los ciudadanos. No podemos decir que faltan medios para la extinción del incendio. Están y han estado desde el día 2. Los vecinos, en todo caso, siguen quejándose de falta de personal que les ayude a luchar contra la multitud de incendios. Hay más de 40 activos en este momento. Esto nos decía Noel en El Abierto, que combate el fuego desde uno de los pueblos de los picos de Europa que ahora se ven amenazados. Para que un técnico te diga lo que tienes que hacer, tiene que haber un técnico. No hay nadie en el Valle de Valdeón. Ayer, por ejemplo, han venido a última hora dos camiones motobomba para el Valle de Valdeón. Vinieron 2 efectivos de incendio, que eran 2 helicópteros, pero apenas estuvieron 1 hora y se marcharon. También Fernando vive en Abeiga, en Ourense. Allí ha peleado contra el fuego también los vecinos, aunque hay que recordar que el gobierno insiste, pide obedecer a los técnicos porque puede haber riesgo para las vidas. Fernando se quedó a proteger su pueblo, era el de sus abuelos, al que él decidió volver y que ahora corre el peligro de quemarse. Bueno, pues ahora mismo estamos sin dormir. Llevamos prácticamente todos los vecinos 3 días sin pegar ojo, y ahora mismo hemos apagado un frente que ha quedado aquí en un camino a escasos de 30 metros de la casa de un señor mayor. Y bueno, ahora están aquí las motobombas, una motobomba que llegó hace un momento refrescando, y parece que está bastante controlado, pero ya le digo, aquí el trabajo lo han hecho los vecinos. Aquí somos 20, pero estos días parecíamos 20.000 personas. La gente, yo no sé dónde saca las fuerzas, es impresionante, es impresionante. El balance es todavía provisional, no existe un acumulado, pero hay 4 muertos ya. El último anoche en León, un bombero. Han ardido casi 60.000 hectáreas en Galicia, 11.000 solo en el incendio de Jarilla en Extremadura, y hay decenas de fuegos por todo Castilla y León. A esta hora 17 carreteras están cortadas, entre ellas la Nacional 621 entre León y Cantabria. De los deportes, Ampe, sigue en marcha la primera jornada de Liga en Primera y en Segunda División. A la Primera División le quedan todavía 2 partidos. Hoy se juega el primero de ellos, 9 de la noche, en el Martínez Valero, Elche Real Betis. No van a estar todavía con los locales sus 2 últimos fichajes, los delanteros Rafa Mir y Andrés Silva. Se completa mañana esta primera jornada del campeonato con el Real Madrid Osasuna. Le quedan otros 2 a la primera jornada en segunda, pero se disputan hoy los 2. A las 7 de la tarde Sporting de Gijón Córdoba, a las 9:30 de la noche Almería Albacete, y media hora antes, desde las 9, la final del Master 1000 de Cincinnati, antesala del Abierto de Estados Unidos, crucial en la pelea personal entre ambos por el número 1. Carlos Alcaraz contra el italiano y número 1 del mundo actual, Jannik Sinner. Y ahora te voy a preguntar, Carlos, por el
debate político que se está abriendo en torno a la pugna entre el Gobierno central y las comunidades gobernadas por el Partido Popular. Pero antes, vayamos a una de esas autonomías, que es Extremadura. Maite Carrasco, buenos días. Hola, buenos días. Nos quedaba, Maite, actualizar la situación allí en Extremadura por ese fuego que va camino además de Salamanca. Y ayer nos decían nuestros compañeros que el humo que provoca el fuego de Extremadura se podía ver, por ejemplo, en Ávila a casi 150 kilómetros de distancia. Claro, la buena noticia es que se ha levantado el confinamiento en las localidades de Casas de Monte y Segura de Toro. Estas están afectadas también por el incendio de Jarilla al norte de la provincia de Cáceres. Lleva ya 6 días activo este incendio, ha arrasado más de 11.000 hectáreas. Incendio cuyo flanco norte se encuentra en el límite, como decías, con la provincia de Salamanca. La Junta de Extremadura recuerda a través del 112 que la localidad de Hervás, con unos 4.000 habitantes, continúa confinada. Este municipio se han evacuado casas diseminadas, el camping, el albergue de la localidad, y también han sido desalojados por el fuego los pueblos de Rebollar y Gargantilla. Y ahora mismo se están evacuando casas también diseminadas por el campo en Navaconcejo, Cabezuela, Jerte y Tornavacas. Este incendio lleva muchos días ya descontrolado después de que volviera a reactivarse. Se encuentra en una zona de monte de difícil acceso. Están actuando 350 efectivos del Plan Infoex, de la Unidad Militar de Emergencia y de las brigadas de refuerzo contra los incendios forestales, además de 17 medios aéreos. Ahora se une una veintena de patrullas de la Brigada Extremadura 11 de Botoa en Badajoz, así como un dispositivo de refuerzo con 4 máquinas pesadas de la Armada que se están desplazando desde Rota, en Cádiz. Maite, gracias. Hasta luego. Incorporamos esos elementos políticos que tienen 2 frentes, digamos, por decirlo así, o 2 líneas. Una es el debate sobre si hay o no medios suficientes, como decía antes Antón, y luego este pacto contra la emergencia climática que ayer propuso Pedro Sánchez, un pacto de Estado que, en fin, con el clima político que hay, pues la verdad que parece bastante difícil. Empecemos por lo de los medios, que es lo más concreto. Sara Selva, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y esta petición que han hecho varios presidentes autonómicos, especialmente los 3 más afectados, que son los 3 del Partido Popular, que están reclamando más medios al Ejecutivo, sobre todo el Ejército del Aire y el Ejército de Tierra, y el Gobierno, tal como ha explicado aquí a las 8 Margarita Robles, lo que responde es que desde antes de que lo pidiera el Partido Popular, esos efectivos ya estaban desplegados. Sí, la polémica, el debate en torno a los medios empezó el viernes. Fue entonces cuando Feijóo pidió la intervención del Ejército, a pesar de que para entonces ya había medios de las Fuerzas Armadas desplegadas. A Feijóo se sumaron los presidentes autonómicos, tanto el de Galicia como el de Castilla y León, como la presidenta de Extremadura, que pidieron al Ejecutivo más medios del Ejército. En realidad, esa es la manera normal de proceder en situaciones así. Las comunidades en nivel 2 pueden solicitar al Estado medios de todo tipo, y es lo que vienen haciendo desde que la situación empeoró. Lo que ocurre es que ahora se quejan de que lo que piden no llega. Es lo que ha hecho Mañueco o María Guardiola. El Gobierno insiste en que todos los recursos que hay están a disposición de las comunidades. Escuchábamos ahora a la ministra Margarita Robles insistiendo en que la UME lleva desde el primer día luchando contra el fuego. Ahora mismo está, de hecho, movilizada al completo, y hay también recursos del Ejército del Aire o del de Tierra. Ayer anunciaron la movilización de otros 500 soldados, pero recuerda Robles que estos efectivos y muchos de los que piden las comunidades no sirven en realidad para el ataque directo contra el fuego. No podemos engañar a los ciudadanos. No podemos decir que faltan medios para la extinción del incendio. Están y han estado desde el día 2. Que pueda haber labores de patrullaje, que también las está haciendo, y las está haciendo magníficamente las fuerzas de seguridad del Estado, la Guardia Civil. Que pueda haber labores logísticas, que ya también se estaban exigen haciendo. Las comunidades más medios del mecanismo europeo, ese sistema solidario que funciona entre países de la Unión y que lleva activo desde el 11 de agosto. Dice el presidente, de hecho, que la de esta ocasión es probablemente la mayor movilización que se ha hecho hasta la fecha de este mecanismo. Tanto Italia como Francia han mandado ya aviones, van a llegar más medios de Eslovaquia o de Países Bajos, y Alemania se prepara para mandar un equipo de bomberos. Aunque recuerdan en el Gobierno que este mecanismo no siempre es rápido y no solo depende de lo que le solicite el Ejecutivo, también de lo que haya disponible o de que los países puedan ofrecer. Recuerda el Gobierno, en cualquier caso, la naturaleza de estos incendios que nunca antes se habían visto y que hacen más complicada, si no imposible, la extinción con los medios actuales sin que cambie el tiempo. Fue en la visita que hizo a Galicia, luego se desplazó Pedro Sánchez ayer domingo a Castilla y León, después de las críticas del Partido Popular. De hecho, en el propio tuit que ayer puso Alberto Núñez Feijóo, reprochaba al presidente del Gobierno que fuera la primera vez que salía de sus vacaciones en Canarias para desplazarse a las zonas afectadas. Digo que fue allí, Sara, donde Sánchez
lanzó esa propuesta de un pacto de Estado contra la emergencia climática para redimensionar, es decir, es evidente que estamos ante incendios que no solo por su voracidad y su fiereza, su velocidad, sino además por su simultaneidad nos ponen ante otro escenario, y él lo que plantea es que se reúnan no solo los partidos políticos, también pues agentes económicos, sindicatos, en fin, todo el mundo que pueda estar concernido por esto para redimensionar los efectivos y la manera de abordar y de luchar este tipo de incendios. Sí, cree el Ejecutivo que con la emergencia climática los incendios se están convirtiendo en un enemigo nuevo que requiere de una respuesta extraordinaria, y reconoce el presidente que ante estas circunstancias hay aspectos que mejorar. Por supuesto que tenemos que mejorar en la respuesta, en la redimensión de el redimensionamiento de todas nuestras capacidades, porque el agravamiento de los efectos de la emergencia climática están ahí. Cada vez es más acelerado y cada vez son más graves estos fenómenos. Por eso propone un pacto de Estado para sacar este asunto, la emergencia climática, del debate partidista y volcar a todos, como tanto administraciones como sociedad civil, en mejorar la prevención y la respuesta de fenómenos cada vez más complejos y agresivos. Insistía ayer el presidente en que hay que trabajar codo con codo en esto, colaborando. No parece, sin embargo, que el PP esté dispuesto a pactar algo así. Está Génova volcada en colocar la culpa de la ola de incendios en el Gobierno. Feijóo insiste en que el Ejecutivo llega tarde, en que está ausente. Escribió ayer el líder del PP en X que Sánchez ha empezado a activar recursos cuando se ha decidido a salir de la mareta. Ayuso sostiene que el Gobierno está dejando que España se queme. Pienso que el presidente, como en ocasiones anteriores, deja que todo se queme, o se hunda, o se apague, para después buscar culpables y luego venir con la frase de siempre de si necesitan algo, que lo pidan. El Gobierno se afana en recordar que han estado al pie del cañón desde el primer día, mandando los medios que se solicitaban y coordinando la respuesta con las comunidades autónomas. Hay indignación en el Ejecutivo con la respuesta del PP, que se dedica, dicen, a alimentar falsas polémicas, y recuerdan también que son las comunidades del Partido Popular las que decidieron recortar en servicios públicos, que ahora se demuestran esenciales, o incluso pactar y ceder competencias a la ultraderecha negacionista, como ocurrió, por ejemplo, en Extremadura. Sara, gracias. Hasta luego, gracias. Podemos, Carlos Sánchez, retomar el análisis por aquí, el contraste entre la emergencia nacional y el clima político, en el que conviene apuntar una cosa: la prevención de incendios. Se ha dicho varias veces ya, lo venimos diciendo desde el primer día que salió Feijóo a decir que esto era culpa del Gobierno, la prevención de incendios. Dice la Constitución y dicen todas las leyes desarrolladas en el marco de nuestro Estado autonómico que compete a las comunidades, pero ya decir, como dijo Ayuso, que el Gobierno deja que todo se queme, pues en fin. Bueno, mejor no comentarlo, porque yo creo que se desacredita ella misma con ese tipo de declaraciones. No tiene ningún sentido y no merece la pena, ni comentarlo. Yo lo que me quiero quedar con lo que decía al principio del abierto Antón Losada: no hay medios suficientes, evidentemente. No podemos tener los medios suficientes porque España es un país vasto, 505.000 kilómetros cuadrados, territorios deshabitados, y hay 8.000 ayuntamientos. No podemos tener 8.000 cuerpos de bomberos en los 8.000 ayuntamientos que hay en España. Siempre los medios son insuficientes cuando ves que tu casa se está quemando, es decir, o cuando ves que tu tierra o la fuente de tu riqueza o de tu renta se está sufriendo los incendios, y por lo tanto yo creo que los medios siempre son insuficientes, sobre todo en situaciones de emergencia. Lo que tenemos que pensar no es tanto en si los medios son suficientes, sino si le hemos hecho una previsión sobre lo que podría suceder. Y este país, desde el año 2020, tenemos en primer lugar la pandemia. La pandemia descubrimos que no teníamos mascarillas de reserva. Un país que es la 14ª potencia industrial del mundo no tenía mascarillas de emergencia para una situación como aquella. Pero luego, a los pocos años, nos hemos encontrado con la DANA y hemos encontrado que es que teníamos defectos estructurales que ningún gobierno ha sido capaz de resolver, porque sabíamos que podía ocurrir ese tipo de fenómenos meteorológicos que son habituales y frecuentes en la Comunidad Valenciana. Pero lo sabíamos, pero nadie hizo nada. Y ahora resulta que hace menos de un mes se reunió la conferencia de presidentes y el tema de los incendios no apareció en el orden del día. A nadie le preocupaba. Y ahora nos está preocupando porque tenemos pocos medios. Pero ¿cómo vamos a tener muchos medios si no nos preocupa? Si el debate político va por otro lado. La financiación autonómica, que es un asunto central desde el punto de vista de las cuentas públicas, solamente se fija en si Cataluña gana, si Madrid pierde, o el debate entre Madrid y Cataluña. ¿Pero alguien se ha preocupado del reequilibrio territorial? ¿Cómo es posible que en las 3 provincias más afectadas, Zamora, León, Ourense, la densidad de población sea menos de 30 personas por kilómetro cuadrado? 30 personas.
la tercera parte de lo que tiene España, que ya de por sí es un país con un gran desequilibrio territorial, porque prácticamente el 85% de la población vive en zonas urbanas. Es decir, el problema del reequilibrio territorial es un tema central, pero no preocupa en el debate político. Alguien en la agenda, ¿de qué se está hablando? Cuando habla la señora Ayuso, está permanentemente hablando de Cataluña, y cuando hablan los partidos políticos se habla permanentemente de si hay que ceder o no el IRPF, que eso es intrascendente respecto al problema de fondo. Es que tenemos un país que se está desertizando, y como no tenemos medios suficientes, porque como somos un país de renta media respecto a la Unión Europea, pues ocurre esto, de vez en cuando unas catástrofes que nos supera. Lo que tenemos que pensar no es tanto si tenemos los medios, si no hemos hecho lo suficiente para evitar que vengan a este tipo de catástrofes. Voy Antón, contigo, voy con Carmen también, porque hay una cosa a la que quiero entrar y que me sirve estupendamente esta intervención de Carlos, cuando dice, ¿dónde está el debate político? Esta mañana, les estamos contando desde las 6, hemos hecho cuentas. ¿Cuántas veces en esta legislatura dirían que en el Congreso de los Diputados se ha hablado del asunto de los incendios? Decía ahora Carlos Sánchez, bueno, ¿y el debate político en este país dónde está? Llegan las grandes catástrofes, él citaba pues la Dana, por ejemplo, o ahora los grandes incendios, ¿y en qué ha estado el debate político? ¿En qué se centra? Bueno, el debate político o el debate entre partidos políticos, que es aquello que ocupa buena parte de la agenda pública, también de la agenda de los medios de comunicación. Y les decía, pues esta mañana hemos hecho el ejercicio de ir a mirar en lo que va de legislatura, en estos 2 años, que se cumplen ahora precisamente en agosto, desde que empezó la legislatura en el Congreso de los Diputados, cuántas veces en esa Cámara, que es la Cámara Legislativa, se ha abordado la situación de la prevención o de la posibilidad de que esto, a lo que estamos asistiendo ahora, se pudiera llegar a producir. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. ¿Y cuántas veces ha sido eso? Pues muy poquitas. Es cierto que mucha competencia en la materia está transferida, pero también es cierto que el debate del fuego no prende en nuestras Cortes. Hemos buscado y rebuscado en los diarios de sesiones palabras clave: incendio, fuego, bombero, forestal o monte, y hemos encontrado muchas referencias al monte, pero por Montero o incluso por Puigdemont, pero muy pocas, poquísimas, al resto de términos. Lo explica todo Sastre un dato. En esta legislatura llevamos 128 sesiones plenarias, mucha amnistía, mucho cupo, mucha corrupción, pero los incendios de esas 128 solo tuvieron su ratito en una, el ratito en el que se tardó en debatir y votar la ley de bomberos y agentes forestales. Fue en julio de 2024. Como digo, quiero saludar la presencia de bomberos forestales y agentes forestales. Les debemos tanto. Nuestro monte, nuestro campo. En la tribuna, los agentes forestales vieron cómo después de más de una década de espera, esperando su turno, por fin les tocaba. Una ley, además, que se va a aprobar con un alto grado de consenso, fruto del diálogo y de la buena voluntad de los grupos. El consenso fue mayor del habitual, pero no total. PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro se abstuvieron. De lo que no se abstuvieron ni socialistas ni populares es de cruzarse los reproches que precisamente estamos escuchando estos días. La señora Rivera solo se preocupa por proteger a los grandes lobbies medioambientalistas. Involucrar a las comunidades autónomas es esencial. Esto es más serio. Esto no es hablar de la famosa foto del señor Feijóo con una manguera de jardín apagando un incendio. También los nacionalistas mostraron sus dudas sobre la invasión de competencias y Vox hizo lo mismo que está haciendo estos días. Con la Agenda 2030 los incendios se multiplican. La biodiversidad disminuye, la ha acabado este rural... debate de nuevo un desierto, 0 referencias en los discursos de Feijóo o Sánchez, en todos los que han hecho en esta legislatura. Entre los centenares de preguntas de control al gobierno, ni una ha tenido que ver con los incendios forestales, su prevención, su extinción o con la reforestación. Y tampoco en el trabajo menos de campanillas del Parlamento, el que no se hace en el hemiciclo. En la Comisión de Transición Ecológica apenas se ha hablado del tema, y es la comisión que trata precisamente este tema. Y lo único que hemos encontrado son un puñado de preguntas escritas al Ejecutivo para preguntar qué hay de mi inversión, qué hay de lo mío. Muy poca plancha parlamentaria para uno de los problemas más acuciantes que afronta nuestro país. Por lo menos en este momento, en estos días. David, gracias. Un abrazo. Me parecía interesante, Antón, puntualizar este dato para seguir con la conversación. Sí, y sobre todo yo creo que es importante, decía antes Margarita Robles, que no hay que mentir a los ciudadanos. Estoy completamente de acuerdo. Entonces vamos a dejar de decir que estos incendios no los hemos visto nunca, porque sí los hemos visto. Son los incendios del siglo XXI. Yo los vi en el 2021 aquí en Galicia, los vi en el 2017 y los vi en el 2006. Porque los incendios ahora son así, por culpa del cambio climático. Y mientras nosotros seguimos enfrentando esto con un sistema de extinción y prevención que es del siglo XX o del siglo XIX.
un sistema fijo discontinuo. Contratamos bomberos en mayo y los despedimos en octubre. Y a rezar para que el invierno sea de una determinada manera y no haga mucho calor en verano. Esto que estamos viendo estos días es el ciclo de fuego. Viene una ola de incendios, al año siguiente los presupuestos destinan un gasto mayor, al año siguiente afortunadamente no hay muchos incendios y empiezan los recortes. Y así llevamos una década recortando a la mitad lo que teníamos presupuestado para prevención y recortando en un 25% lo que teníamos presupuestado para extinción. Y eso no lo decidió Pedro Sánchez ayer. Eso han sido decisiones que han ido tomando diferentes responsables políticos de diferentes colores y diferentes administraciones. Porque además de todo lo que ha dicho Carlos, yo añadiría un elemento que para mí es fundamental. Pero lo vimos en la Dana y lo estamos viendo ahora. Oiga, gobernar exige asumir responsabilidades. Es que aquí parece que nadie es responsable de nada. Aquí parece que todo el mundo pasa para opinar. O sea, los días 12 y 13, Mañueco y Rueda comparecieron con varios días de retraso, después de días de incendios, para decirnos que todo estaba bien. No sé si os acordáis, se hicieron fotos en los centros de mando, desplazaron incluso bulldozers para hacerse la foto de fondo, todo controlado, los bomberos protestaban porque eran por cuestiones políticas, nos dijo Isabel Díaz Ayuso, era todo politiquería, porque los bomberos estaban encantados con la situación, sobraban medios, había de todo era colaboración, había unos militares y estaba muy bien todo, y de repente el día 15, oye, todo está mal. Y los mismos presidentes que hace 2 días nos decían que todo estaba bien, ahora dicen que todo está mal y que el Estado tiene que hacerse cargo de esto. Oiga, que usted es Estado. ¿Qué cree que es el Estado? Un ente que sobrevuela su cabeza. Usted es Estado. O sea, el día 13 está todo en orden y el día 15 hay que mandar motobombas, hay que mandar militares, hay que mandar, no sé, tiene que venir la Armada, desembarcar, pero hombre... Es decir, que usted no está para hacernos... Esos son comentarios que podemos hacer tú y yo, Sastre, pero tú y yo no somos presidentes autonómicos. Nosotros estamos para tomar decisiones. Y si hay que pedir ayuda el día 12, se pide. Y si hay que pedírsela a Pedro Sánchez, se le pide a Pedro Sánchez. Pero no, como soy un presidente del PP no lo puedo hacer. Porque está mi líder por toda España diciendo que la culpa es de Pedro Sánchez. Entonces, como yo soy un presidente del PP, no puedo pedirle ayuda al malvado gobierno central. Primero, porque eso es reconocer mi propia incapacidad o mi insuficiencia, ni siquiera es incapacidad. Oiga, es que te vienen de repente 14 fuegos con frentes de 5 y 6 kilómetros y no hay comunidad autónoma que esté preparada. Si me apuras, no hay Estado que esté preparado. No pasa nada por reconocerlo el día 12 o el día 13 y pedir esto mismo que se está pidiendo ahora con tantísima urgencia. Entonces yo creo que, aparte del pacto por el equilibrio territorial, lo primero y fundamental, oiga, cuando uno es presidente de algo, es responsable. Es responsable. No está para comentar lo que hacen los demás. Está para tomar decisiones. Carmen. Claro, es que yo creo que aquí empieza a variar el viento, nunca mejor dicho, en este símil en el que estamos ahora, cuando parece que lo que empezó de una manera controlada se vuelve absolutamente descontrolado, porque vuelvo a repetir, los técnicos no se improvisan, los técnicos forestales, ni los técnicos que se dedican a la extinción de incendios, ni los presupuestos que no hay porque se han reducido, porque se pasaron algunas de las competencias a consejeros negacionistas del cambio climático. Cuando no crees en ese discurso del cambio climático y ves que esto te está desbordando, de repente dices, ¿cuál va a ser el coste político y electoral de todo esto? ¿Qué me va a ocurrir a mí como responsable político con esta drama más que desgracia y viendo la reacción de indignación, como no puede ser otra, de los ciudadanos? Pues volvemos al tacticismo político y al tacticismo electoral. Me voy a quitar mis responsabilidades, a ver a quién se las puedo echar, porque esto va a tener un coste, el que sea, pero lo va a tener. Entonces, cuando jugamos con estas medidas de tacticismo, de a ver quién consigue eliminar la responsabilidad, que lo estaba diciendo Antón, pues echamos balones fuera y de repente de que todo funciona estupendamente bien, pues de pasar a decir Mañueco que todo está controlado, resulta que ahora necesitamos que vengan aquí los zapadores, como estaba diciendo también Antón. Cuando la presidenta Guardiola también estaba encantada con la intervención del ejército español, habla del ejército, pero es incapaz de nombrar al gobierno central, como si el ejército dependiera de un ente superior que no fuera el Estado. Y cuando Feijóo habla de que por favor se ponga en marcha el mecanismo europeo de protección civil, yo es que no creo.
sabe perfectamente que esto estaba puesto desde hacía una semana. Yo no creo en que el desconocimiento sea tal, sino que el problema es echar la culpa a los demás, porque volvemos a repetir, las competencias están donde están, y esto no ha sido una cosa fortuita, sino que viene de años de falta de inversiones, de falta de gestión, y lo más importante, y yo creo que es este discurso extendido de que no existe el cambio climático, o no de una manera tan emergente como está diciendo todo el mundo, que no merece la pena gastar dinero en gestión forestal, lo vamos a dejar en otras cuestiones que corren más prisa, porque hemos firmado acuerdos con otros partidos que nos dicen que hay que invertir en este otro asunto. No voy a hacer el chiste que corre en las redes, y todo esto es muy incompatible con un pacto de Estado al que también se le están haciendo risas, ¿no? Yo creo que los agentes socioeconómicos y los agentes medioambientales hacen poca risa con la propuesta del presidente Sánchez de hacer un pacto de Estado a corto plazo, a corto y medio plazo, porque es verdad que esto no va a solucionar nada, pero es que estamos en una situación absolutamente nueva en los últimos años, y lo encaramos en invierno, verano, primavera y otoño, o volverá a ocurrir en el 26 y si no en el 27, porque es imparable, ¿no?, la emergencia. Esta dejación de poderes por parte de algunos gobiernos autonómicos, de responsabilidades por parte de algunos gobiernos autonómicos, además tiene, como dicen los economistas, externalidades negativas. ¿En qué sentido? Porque si se acude siempre al Estado cuando hay problemas, digamos, que superan a las comunidades autónomas, significa que el Estado constitucional autonómico que tenemos no sirve para nada. Y quien gana en esto son los que no creen en la Constitución y los que no creen en la descentralización del poder territorial. Y por eso yo creo que hay que tener especial cuidado en utilizar ese tipo de argumentos, porque al final estás contra la Constitución. El día en que la Dana se planteó por la posible presencia del gobierno allí, es decir, está diciendo que no tienes capacidad para ello, y por lo tanto lo que tienes es que estar luchando contra la Constitución. Me parece que es un auténtico despropósito, que en esto van a ganar una vez más los malos. Los gobiernos autonómicos tienen responsabilidad, y si no la tienen, pues es mejor que renuncien a ello, no para darse al Estado, sino que simplemente convoquen elecciones, porque no tenemos capacidad para solventar un problema de esas dimensiones. Y sobre todo que se alimenta un discurso que yo creo que es muy tóxico para las instituciones democráticas y para los modelos de convivencia política en los que España ha vivido seguramente sus décadas de mayor progreso, riqueza y bienestar, que es eso de que esto no vale para nada. O sea, el problema es la política. El problema es que pagamos impuestos para que los políticos después no sean capaces de resolver nada, ¿no? Ese mensaje tan peligroso de esto de estamos solos. Se genera esta sensación de que están peleándose entre ellos, vete tú, no me mandas medios, sí que te los he mandado, sí, pero tenían que haber llegado ayer, no, pero llegaron para... Y mientras la gente ve que arden las cosas, o que el agua se lleva a sus calles y se lleva a sus coches y se lleva a sus familiares queridos. Y claro, ¿a quién le sorprende que el discurso de la antipolítica y el discurso del problema es la política, el problema es la democracia, el problema son los políticos, acabe calando? Si ellos mismos lo están alimentando. Es decir, no hay nada más por lo menos para mí, más terrorífico. Ayer aquí en Galicia comparecieron el presidente de la Xunta y el presidente Sánchez. El presidente de la Junta dedicó buena parte de su intervención a este mensaje civilino de, bueno, hemos pedido medios y ahora vamos a esperar a ver si llegan, como si fuera un tertuliano. Bueno, yo estoy por aquí, yo he venido a pedir cosas y si me las dan lo arreglamos, y si no, pues oye, la culpa es del que no me las da. Después intervino Pedro Sánchez para hablar del pacto de Estado, que me parece una propuesta interesante. A lo mejor no era ayer el día ni el momento, pero es una propuesta que conviene la pena recorrer. Y la primera reacción es: el Partido Popular de Galicia publica un tuit con una foto de los dos, donde se ve a Rueda hablando con el chaleco de protección y detrás a Pedro Sánchez. Un presidente al mando y otro que solo ocupa el cargo. Ese es el texto del tuit. Después de una comparecencia en la que, bueno, por lo menos hubo cierto grado de colaboración institucional, estamos aquí todos arrimando el hombro. Después te sorprendes de que crezcan determinadas fuerzas políticas. En el inicio de la rueda de prensa, Rueda agradeció el hecho de que Sánchez hubiera ido allí. Claro, y el día 12 estaba todo bien, y había efectivos de la UME, y estaba todo perfectamente coordinado, y era una situación terrible, y la culpa era de los incendiarios, pero todo perfecto.
y de repente el día 15 ya no está todo perfecto. Pero es que este tipo de... vete tú, no vete tú, la culpa es tuya, no que es tuya. Porque claro, la gente le da la espalda a la política. ¿Y cuál es la sorpresa? Que digo que esto siempre es una de cal y una de arena, porque hasta antes de ayer también la presidenta de la Comunidad de Madrid lanzó un tuit, que este parece que es el ágora donde nos movemos el pueblo, ¿no? En lugar de en el Congreso en donde debería de ser, lanza un tuit bastante responsable, hablando de cómo ha cambiado la configuración, lo que estaba contando antes Carlos, ¿no? Cómo ha cambiado la configuración territorial y socioeconómica de España, la despoblación, los medios, y a las 2 horas lanza un tuit incendiario de que el gobierno está esperando a que todo se queme, a que todo arda, esto se está haciendo ideología con los incendios. O lo que estaba pasando ayer con Rueda, no puede estar dando Rueda una imagen institucional en esa rueda de prensa, y al momento el propio Partido Popular está lanzando a través de las redes ese mensaje contra Pedro Sánchez, porque es que toda la legislatura va contra Pedro Sánchez, entonces todo va a ser utilizado para intentar desalojar al presidente del gobierno y que no sean los españoles los que lo desalojemos cuando toque, si toca o no toca, ¿no? Y por otra parte, además, están reivindicando siempre sus competencias o su poder competencial. Lo vimos desde la pandemia, lo volvimos a ver en la DANA y lo vemos ahora, y estamos en esa tensión competencial de que si actúas porque actúas e invades competencias, y si no actúas porque haces dejación de tus funciones, y ese discurso cala y va, y lo que hace es añadir más confusión a los ciudadanos, que acaba diciendo, como un mensaje que corría ayer por las redes: necesitamos más bomberos, más tanques de extinción, más aviones y menos políticos. Contigo, Carlos. Muy brevemente, pero fijaos además en la miseria de la política española, con una agenda pública, yo creo, manifiestamente mejorable, como las fincas hace muchos años. Este país está acostumbrado a crear comisiones de investigación por cualquier cosa. Es decir, los partidos crean comisiones para afear la conducta del partido de la oposición o del partido del gobierno. Es decir, y nadie ha planteado una comisión de investigación sobre lo que está ocurriendo ahora mismo, pero no una comisión de investigación sobre las causas de los incendios que estamos viviendo ahora mismo, sino simplemente para sacar conclusiones y, a partir de un estudio serio durante 6 meses, 1 año, 2 años, el tiempo que sea necesario, para que no vuelva a ocurrir esto. Nadie está planteando eso hoy en día en una comisión de investigación que es nuclear ahora mismo, pero no formada por políticos, sino por expertos, por gente que sabe del mundo de los incendios y cómo apagar este tipo de catástrofes. Pues nadie lo plantea, simplemente porque la agenda pública, desgraciadamente en España, está sometida simplemente a como tú decías antes, Carmen, a X, a las redes sociales, y a ver si podemos afear la conducta del partido del gobierno o de la oposición. Me parece que es un auténtico despropósito. Hay que crear una comisión de investigación, pero con fines constructivos, no simplemente para decir que la causa la tiene el señor de La Coruña o el señor de la Moncloa. Y hay que acabar con el gobernante tertuliano. Sinceramente, yo lo pido, no quiero frivolizar el comentario. Hay que acabar con el gobernante opinador. O sea, usted no está para opinar. Usted no está para hacer valoraciones en Twitter, usted no está para opinar sobre lo que le hacen los demás, usted está para tomar decisiones y para asumir responsabilidades. Dejadme volver con nuestra compañera Lara Salgado, que está en Ourense, nos decía, tratando de moverse por esas carreteras secundarias bajo un humo que es constante. A la vista tiene el fuego, y creo que te has desplazado, Lara, respecto al último punto de la conexión anterior. ¿Qué tal, Sastre? Sí, pues mira, me he desplazado justo a la cabeza del concello, que es el concello de Cualedro, porque me he encontrado aquí con José Bailón. Él es apicultor, lleva 3 noches apagando el fuego sin descanso. Se ha acercado, de hecho, a la gasolinera del pueblo para poder cargar el móvil, porque en la aldea en la que él vive siguen todavía sin luz. Lleva 3 noches, como digo, 3 madrugadas prácticamente sin dormir, comiendo en el monte, cuando la gente les llevaba comida, bebida a los vecinos para tratar de evitar el avance de las llamas. José, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido, sobre todo en la última madrugada, ahí en Lucenza, en donde tú tienes tus explotaciones? ¿Cómo habéis trabajado para intentar evitar que las llamas llegasen a las casas? Y creo, por lo que me has dicho antes, que alguna se ha quemado. Sí, efectivamente se ha quemado una de las casas, es decir, era una casa que tenía un patio con paja y madera, y una de las pavesas ha saltado a cientos de metros y ha prendido en esa casa. La casa ha quedado totalmente calcinada, el tejado ha caído y bueno, ahora por suerte está todo extinguido.
Has pasado 3 noches prácticamente sin moverte de tu aldea, intentando trabajar como podías para evitar eso, que las llamas cercasen poblaciones, también a la propia ganadería. ¿Cómo ha sido esta última, concretamente? Pues ha sido dura. La verdad es que toda la aldea estamos, el pueblo de Lucenza, estamos cansados de trabajar los 3 días sin dormir, apenas comer, descansar muy poco, bueno, con muchísimo humo, llegando al borde de la intoxicación. Hemos trabajado todos en equipo, hemos tenido pocos medios, los medios que han venido han sido a cuentagotas, venían, estaban 1 hora, 2 horas, se iban, volvían, es decir, no llegaban los medios para todos los focos de incendio. José, buenos días. Hola, buenos días. Buen día. ¿Tú has tenido pérdidas en lo tuyo, en tu propiedad? Sí, he tenido un colmenar concretamente, pero bueno, hemos tenido también pérdida de muchísimas hectáreas porque aparte, bueno, somos miembros de una comunidad de montes, de Lucenza, donde tenemos vacas y caballos para mantener el monte limpio. Hay una cosa que nosotros destacamos mucho, evidentemente lo primero por lo que preguntamos es por los heridos, por las víctimas si las hay y luego por la pérdida en las propiedades, pero cuando se pierde el monte y más allá de la pérdida natural y del valor natural que se pierde, yo creo que conviene también que expliquemos bien que es la forma de donde se gana la vida y la forma en la que vive tantísima gente de tantos pueblos que están viendo ahora cómo se pierde el monte. Es decir, que no se trata solo de preguntarnos cuánto tiempo necesitaremos para que se regenere el monte, sino que es también el final de una manera en la que subsiste, una forma de subsistencia de muchísimas personas. Bueno, realmente el monte, nuestro monte, sobre todo gallego, es muy rico en recursos y estamos acabando con ellos. Es decir, tanto abejas como vacas como caballos ahora mismo, aunque sobrevivieron, tienen dificultad para alimentarse durante 1 año o hasta que venga la primavera, haya flor, haya floración, haya hierba. Entonces, bueno, sí que es verdad que nosotros con las vacas y los caballos, la zona que no ha ardido es justamente la zona donde conviven ellos, donde están, que van limpiando, que yo creo que deberíamos empezar por ahí. Hoy hay un montón de gente que se quiere incorporar y particulares o administración no cede sus terrenos. Es decir, el problema lo tenemos nosotros, la gente que vive en aldeas o que nos gusta esto, que vivimos de esto o no vivimos de esto, pero lo tenemos como afición. El problema es ese. Las administraciones tenían que no se puede hacer una ley de incendios desde un despacho. No hablo de colores, hablo de despachos y sillones. Es decir, una persona que está en el sillón y no pasa sus 3 noches en vela apagando fuego, viendo cómo los medios de extinción están apagando sobre una retama de 5 o 6 metros, echando agua, desperdiciando recursos y no apagando donde las zonas están limpias. Es decir, cuando hay un fuego de este calibre, tenemos que aceptar que la zona con mucha biomasa tiene que arder. Y eso no lo estamos entendiendo. O no sé si hay una coordinación desde arriba. Es decir, pero no entendemos eso. Lo que deberíamos hacer es dejar que arda esa biomasa. Una vez que está perdida, tenemos que darla como perdido y todos los recursos concentrarlos en las zonas limpias. Las zonas limpias se consiguen con la administración o con agricultores y ganaderos, que son el principal corte de los incendios. Es decir, ayer mismo vinieron un montón de agricultores, ganaderos con sus tractores, con sus grades, con sus cisternas regando en las zonas donde las vacas pastan. Y ahí es donde se corta un incendio. Y ayer hemos visto como aviones, avionetas, hidroaviones y helicópteros descargaban en la retama, que entiendo que lo tienen que hacer, pero a lo mejor podíamos evitar con el dinero que gasta, que supone estos medios, con favorecer la incorporación de jóvenes agricultores y ganaderos que mantienen esto limpio. Son los primeros que llegan y los que frenan el incendio realmente. Lo que pasa es que eso implica... Con esto no estoy diciendo... Sí, claro, entiendo la lógica, pero eso implica, claro, que el asumir, lo que tú planteas es asumir que esa parte del bosque se va a quemar. Sí, pero es que se ha quemado igual. Se ha quemado igual y van 40.000 hectáreas y subiendo. Es decir, los bomberos o los forestales, cuando vienen, asumen que hay una parte de monte que se va a quemar. Y según va avanzando, priorizan efectivamente las vidas humanas y las casas. Es cierto y es la prioridad que tenemos, ¿no? Pero sí que es verdad que antes había una ley que tenías que tener limpio a pie de casas a 300 metros y ahora ha bajado a 50. Yo es que no entiendo esto. Es decir, lo lógico sería mantener a 300 o 500 metros e incluso favorecer a jóvenes que están entrando
con 5 o 6 hectáreas a trabajar y necesitan 40 o 50. Y hay ganaderías y agricultores que podrían trabajar 50 o 60 hectáreas y vivir familias con esto. Pero a veces te encuentras con la traba, porque a mí me ha pasado, y en la Comunidad de Montes nos ha pasado, que un particular tiene su finca llena de retama, 4 o 5 metros de altura, que es un polvorín, y no la cede. Entonces la administración ahí es donde tiene que intervenir. Tiene que decir, mira, tienes que limpiar esta finca. Si no la puedes limpiar, cédesela a alguien gratuitamente, que él te la va a limpiar y la va a mantener y va a estar trabajada. En las fincas trabajadas, quiero incidir en esto, porque en las fincas trabajadas no entra el fuego. Y si entra el fuego, con un apagafuegos manual, con un bate, una persona puede apagarlo. O sea, nosotros hubo zonas ayer en las vacas, donde están las vacas que está limpio, que 4 personas manteníamos una franja de 100 metros de incendio, de avance de incendio. Donde está la retama, que hay 4 o 5 metros de altura de monte, de biomasa, no hay avión, hidroavión, no. Eso es un politiqueo. O sea, no hay avión que apague, porque ni con retardante ni con agua son capaces de frenar la biomasa. Y eso es lo que tenemos que tener claro. Y esto, o sea, no es subjetivo, es algo muy objetivo, lo hemos vivido todos, todo el mundo lo hablamos y todo el mundo lo hemos sufrido. Esperamos que la cosa mejore allí en Lucenza. José Bailón, apicultor de la zona, gracias por tu tiempo y por explicarlo con esta serenidad a pesar de los daños que nos has descrito. Un abrazo fuerte desde Madrid. Muy bien, gracias a vosotros. Gracias Lara, seguimos hablando esta mañana. Venga, hasta luego. Edición prácticamente monográfica de este abierto, como no puede ser de otra manera, y las que hagan falta pendientes de la situación que nos van describiendo nuestros compañeros, especialmente en Extremadura, en Castilla y León y en Galicia. Aunque hay otro asunto que es el que va hoy en la portada de los medios internacionales de referencia, y es la continuación de los trabajos, digamos, por decirlo así, de Donald Trump, que recibió en Alaska y con honores, y dentro del marco discursivo que quiso imponer Vladimir Putin al presidente ruso en territorio estadounidense, y que hoy va a recibir en la capital, en Estados Unidos, a Zelensky. Lo que pasa es que Zelensky va a ir acompañado de los líderes de buena parte de Europa, de la presidenta de la Comisión, de Ursula von der Leyen, pero además también van a ir con él Friedrich Merz, Emmanuel Macron, Giorgia Meloni, Keir Starmer y Mark Rutte. Y de eso, Sergio Soto, la prensa internacional en este momento, ¿qué espera que salga de la reunión de hoy? Sí, de momento el encuentro todavía no ha empezado porque en Washington es de madrugada, pero lo que hay son muchos análisis como este de la CNN. La reunión Trump-Zelensky es una de las más críticas desde la Guerra Fría, dice Stephen Collinson, que firma el artículo. Se trata de una dinámica vital que podría convertirse en un espectáculo televisado extraordinario si el presidente Trump abre grandes porciones a las cámaras, una posibilidad para la cual los visitantes deben prepararse. Zelensky trae refuerzos, titula el New York Times en referencia a esos mandatarios europeos que decías que le acompañan hoy a Washington en el Frankfurter Allgemeine Zeitung alemán. Escribe otro articulista: Putin no quiere la paz en Ucrania. Trump ha logrado obligar a Putin a aceptar no ha logrado obligar a Putin a aceptar un alto el fuego. Ahora incluso se planea un acuerdo de paz para el cual Putin calculadamente impone condiciones inaceptables. Le Monde titula a esta hora: los europeos hacen de las garantías de seguridad su prioridad, inseguros del nivel de compromiso de Estados Unidos. Y dos titulares más. Del Kiev Post ucraniano dice que son conversaciones de alto riesgo con oficiales que advierten de intento de cesiones dolorosas, aunque Zelensky asegura que no va a cometer los errores de otros encuentros. Y el del Pravda ruso: Zelensky está siendo conducido a la Casa Blanca por un equipo de europeos. Estos aliados, dice, podrían convertirse instantáneamente en sus verdugos. Sergio, gracias. Después de que se haya instalado la imagen y lo que todos pudimos ver este fin de semana, que al final Trump recibió a Putin, pero fue Putin quien sirvió las reglas del juego y quien metió a Trump en su marco, el de que seguramente hay que avanzar a la cesión de territorios para conseguir la paz, ha intentado corregir un poco el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, que ha dicho en la CNN que Rusia está dispuesta a aceptar garantías de seguridad para Ucrania. En todo caso, Carlos, lo que hemos visto es que parecía que Trump quería una gran victoria diplomática y de momento veremos que sale hoy de Washington y de esa posibilidad que ahora nos decía Sergio, no vaya a ser incluso televisada. Temen algunos la reunión de hoy. Hablando de Donald Trump, pues todo es posible. Pero, ¿qué esperas del encuentro de hoy, visto lo que pasó el viernes en Alaska? Yo creo que poco para Ucrania y mucho probablemente para Rusia. Creo que Europa tuvo una oportunidad, probablemente en el segundo año de la guerra, de liderar el proceso de paz, asumiendo una dosis de realpolitik que ha desaparecido desgraciadamente en Europa, tratando de tú a tú a
a Rusia para enfrentar el problema de Ucrania. No lo hizo y al final ha llegado Trump y es el que está liderando y Europa va a rebufo de lo que dice Washington. Me parece que es una mala señal cuando se está reivindicando eso que se llama autonomía estratégica. Desgraciadamente Europa ha perdido cualquier tipo de iniciativa. Y yo creo que en este asunto tiene que imponerse sobre todo la realpolitik, es decir, asumir la realidad. Es decir, Rusia no va a salir de los territorios conquistados ahora mismo y lo máximo que puede entender, aspirar Europa es a un proceso muy largo vista, de muy largo plazo, en el que los habitantes de las zonas conquistadas por Rusia sean soberanos en el futuro. Pero me parece que desgraciadamente la política, no digo idealista, pero sí la política poco pegada a la realidad de Europa en los últimos años ha provocado que sea ahora Donald Trump, que a quien le interesa realmente es tener sus relaciones con China, es el que le diera el proceso de paz y Europa está absolutamente marginada. Carmen. Yo creo que he oído un titular que me ha parecido muy bueno y que creo que define bien lo que puede llegar a pasar, ¿no? Que los aliados que han ido con Zelensky se acaben transformando en sus propios verdugos. Yo creo que Trump debe estar preparando toda la escenografía para que no solo caiga Zelensky en esta reunión, metafóricamente, sino que se vea obligada la Unión Europea a retratarse en unas condiciones que sean muy poco favorables para Ucrania, rebajando así todavía más, como estaba diciendo Carlos, la capacidad de influencia de Europa en este conflicto entre Putin y entre esta invasión entre Rusia y Ucrania. Porque además parte de esa delegación hemos visto cómo ha actuado en otras circunstancias. Sabemos cómo ha actuado Ursula von der Leyen con los aranceles, la posición de Meloni con respecto a poco crítica con respecto a Trump, y que vamos a hablar ya de Mark Rutte, ¿no? Que sabemos todas las alabanzas sobre Trump que hizo en la reunión de la OTAN. Claro, acompañado de estos aliados, primero la imagen de debilidad por una parte, que es la verdadera, porque la última entrevista fue aquella en la que intentó humillarlo al máximo, de imagen de la debilidad del presidente Zelensky, y al mismo tiempo yo creo que va a intentar ampliar esa idea que tiene Trump de ser débil con los poderosos, como fue con Putin, y extremadamente duro con los débiles. Va a intentar todavía rebajar más la capacidad de influencia de Europa. Antón. Bueno, yo creo que la imagen de hoy es el símbolo del nuevo orden mundial, ¿no? Ahí vamos todos con flores al emperador, a ver si el emperador nos recibe. Es benévolo, no, y es benévolo, y a ver el dedo cómo está, si está para abajo para Zelensky o podemos torcerlo hacia arriba. Yo es que creo que seguimos instalados en la ilusión de que tenemos un presidente de los Estados Unidos normal y Estados Unidos es un socio fiable, y no tenemos un presidente normal. O sea, no se parece nada, ni siquiera se parece al Trump del primer mandato, es mucho peor, y Estados Unidos ya no es un socio fiable. Entonces yo creo que lo de Alaska no es que Trump fuera traído al marco de Putin, yo creo que lleva ahí desde que llegó. Tú te quedas con una parte del Donbass y yo me quedo con el resto de Ucrania. Y el resto de Ucrania será lo que yo digo. Y tienen que devolverme tantos miles de millones y los minerales raros estos y el trigo y lo que haga falta. Y lo que se hizo en Alaska fue escenificar, legitimar a Putin. Pero todo el objetivo de la cumbre de Alaska fue legitimar a Putin. Yo es que creo que Donald Trump lo tiene claro desde el minuto uno, y somos nosotros, los europeos, los que no tenemos claro que Donald Trump lo tiene claro. Y yo creo que hoy probablemente avancemos un paso más en esta dirección, como hicimos con los aranceles, después de la vergonzosa foto en el campo de golf de Escocia. Es el nuevo orden mundial y lo estamos aceptando y nos estamos subordinando a alguien con la esperanza de que algún día vuelva a ser normal y Estados Unidos vuelva a ser un socio normal. Y ese tren ya pasó y no creo que vuelva a pasar en muchos años. Porque además yo creo que Europa cometió un error de diagnóstico inicial pensando que Rusia colapsaría. Rusia no ha colapsado y todo lo contrario, incluso ha alentado y ha fomentado e incentivado en los últimos 3 años sus alianzas con China y con eso que se llama sur global. Es decir, Rusia no es el paria que podíamos prever hace algunos años. Y yo creo que ante esa evidencia, se puede ver simplemente por los datos macroeconómicos y por la resistencia interna que tiene Putin en
en Rusia, Europa podría haber intentado liderar un proceso parecido al Minsk II, donde se llegó a un acuerdo que luego al final se incumplió, en el que Europa, Francia, Alemania fundamentalmente, a la época de Merkel, llegaron a un acuerdo con Rusia, para liderar un proceso a largo plazo de autogobierno en las zonas conquistadas por Rusia. Es decir, al final se incumplió eso, pero yo creo que ese es el camino a seguir. Es decir, desgraciadamente, yo creo que en esto, por una mala estrategia por parte de Joe Biden, ha intentado seguir la guerra y el tiempo el que le ha dado las razones a Rusia, porque mantener un país como Ucrania, que tiene entre 5 y 6 millones de personas fuera de su país, donde ya tiene problemas de reclutamiento de soldados, donde la población está verdaderamente cansada en el tiempo, creo que eso es el error estratégico de Europa, no haber liderado ese proceso de paz, y ahora nos hemos puesto en manos de lo que diga el señor Trump. Hay una pregunta que es también muy habitual este verano y que hemos visto antes. Decía Antoni, recordaba la imagen de Ursula von der Leyen en el campo de golf de Escocia, yendo allí a firmar un pacto que luego muchos líderes europeos dijeron que no les acababa de encajar, que no les gustaba, pero bueno, el hecho es, también preguntamos aquí a Teresa Rivera, la vicepresidenta de la Comisión, nos dijo ya, pero bueno, todas estas críticas quizá deberían haberse expresado antes, no después del pacto de Ursula von der Leyen. Y que no conocemos ni siquiera el contenido del pacto. No conocemos el detalle todavía. Es decir, sabemos que hay aquí unos aranceles que aplica Donald Trump. Lo que sí sabemos es que ha dado mucho tiempo para negociar con China, que todo esto en principio era para tensionar un poco las relaciones de Estados Unidos con China, y en cambio... Porque China lo ha visto claro desde el minuto uno. Claro, ha tenido una actitud distinta, y también era algo que nos comentó hace unas semanas también Arantxa González Laya. Hombre, Europa, si en lo militar no puedes plantar cara, en otras muchas cosas tampoco, en lo único en lo que puedes plantar cara es en lo comercial. Y resulta que ahí es donde ha ido Ursula von der Leyen a ofrecer esta imagen. Y bueno, y esto se suma... Di, Carmen. No, que es que justo esto ayer el secretario de Estado norteamericano dio una entrevista a la Fox que hablaba justo de lo que tú estabas diciendo, en el que hemos gastado mucho dinero en Europa, decía el secretario de Estado norteamericano, hemos gastado mucho dinero en Europa durante mucho tiempo y ahora nos tiene que devolver todo lo que nosotros... No, esto es lo que está diciendo Trump, van a pagar, claro, es como cuando volvió a amenazar, a pesar de esta foto de Ursula von der Leyen, volvió a amenazar y decir, bueno, pagarán los aranceles que a lo mejor los vuelvo a poner el 35% si no pagan lo que a mí me parece que tienen que pagar. Aquí están ya Eva Cruz y Iñaki Pascualena. Buenos días. Buenos días. Muy bien. Era el estreno, muy coordinados. Con los contenidos que tenemos preparados a partir de las 10 de la mañana. Bueno, a las 10, ¿ustedes para qué usan la inteligencia artificial? ¿Consultan con ChatGPT? 900, 100, 800. Vamos a analizar esta tendencia con los datos que nos proporciona Estefanía Salvatierra. Te adelanto uno, que ya el 42% de los adultos lo han utilizado y sobre todo, ojo, para asuntos de índole personal. ¿Ya les pasa que en vez de ir a Google van directamente o se fían antes porque el teléfono le plantea antes la respuesta de la inteligencia artificial? ¿Se fían de ella? ¿La acaban tomando como un argumento de autoridad porque al principio recelas pero al final te acostumbras? 900, 100, 800. ¿Qué cosas consulta usted a la inteligencia artificial y nunca hubiera dicho que consultaría, o al revés, que se resiste a consultar? Esta es la pregunta que hacemos esta mañana. Se la puedes hacer también a Carolina Yuste. Se la haré a Carolina Yuste, mira, de hecho. Sí, me acuerdo. Exacto. Y a las 11, nuestro referente Pepe Rubio nos habla de sus referentes en la vida de Pepe. Que conociendo a Pepe, por otro lado, sabemos que su lista de referentes puede ser una mezcla de gente muy loca. Bueno. Y que seguramente al final de la sección haya un comunicado por parte de esas personas desmintiendo cualquier tipo de relación con Pepe. Todo puede pasar con Pepe. Bueno, referentes de Pepe y de probablemente la mitad del mundo son los hermanos Marx, que es de los que vamos a hablar hoy con Elio Castro en Diálogos de Cine. Hablaremos de la parte contratante de la primera parte, o grandes frases icónicas como más madera, esto es la guerra, las típicas. Así y que dos nada. Huevos duros. Y dos huevos duros, por supuesto. Estábamos esperando a ver si lo decías tú, pero no has entrado. No. Pues nada, cerraremos este programa antes de, por supuesto, nuestra aparición estelar a las 12 con Tony Padilla, con un nuevo, ¿de quién hablamos? Un nuevo jugador en nuestra lista de jugadores malditos, que hoy es el Trinche Karlovic. Wow. Ese jugador del que prácticamente no tenemos imágenes, pero es un mito. Grandes jugadores como Maradona o incluso Valdano han llegado a decir que era uno de los mejores de la historia. Pues todo esto a partir de las 10, preguntándoles a ustedes si consultan o no la inteligencia artificial. A nosotros, ¿cómo nos va a hacer falta consultar la inteligencia artificial si tenemos a Carlos Sánchez, a Carmen Lumbierres y a Antón Losada? Chicos, hasta la semana que viene. Gracias. Adiós, buenos días. Adiós. Buenos días. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.